¿Cómo están? Buenos días. Yo soy el doctor Willy Quintana Muñoz. Soy profesor invitado aquí de la Academia QMate. Soy médico residente del Instituto Nacional Materno Perinatal y hoy ya tengo el agrado de poder brindarles esta charla sobre serums, y vamos a enfocarnos en el área de gineco-obstetricia. La idea no es darles un repaso en sí de los temas de gineco, porque sería muy amplio, pero vamos a ir revisando casos, los casos más frecuentes de serums que les puede llegar, y vamos también a repasar un poquito algunos tópicos, ¿ya? Los casos que les voy a comentar básicamente son de los casos que me han contado algunas de mis internos, bueno, mis ex internos, que ahora están haciendo serums, así que los casos que les voy a presentar son los que me han consultado alguna vez. Primero, para decirles que cuando ustedes lleguen al serum, al menos en lo que es obstetricia, que es lo que más van a ver, es un trabajo en conjunto, ¿me entienden? O sea, por lo general quien se encarga del área materna es la obstetriz, ¿no? Pero ustedes, porque la mayoría seguro van a ser jefes del puesto de salud, entonces también tienen que estar al tanto del trabajo que se hace en esta área materna. Entonces, por ende, que es un trabajo en conjunto, tanto de la obstetriz como del médico, ¿no? Segundo, también que ustedes ya deben ir sabiendo que, por ejemplo, cuando la obstetriz se va de días libres, el médico es quien asume las funciones del área materna. Por tanto, tienen que ustedes saber manejar los casos de gineco-obstetricia. Además, claro, de la parte de lo que es el papeleo, el GIS y todo ello, los formatos, ¿ya? Y viceversa. Cuando tú te vayas de días libres, quien te va a reemplazar en el consultorio de medicina es la obstetriz. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Porque siempre es una obstetra y un médico. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar haciendo la clase. Quería comenzar con un tema que es bastante importante. No es un tema de emergencia obstétrica, pero sí es importante en el área, ¿no? Primero es calcular correctamente una edad gestacional. ¿Por qué? Porque esto es determinante en la toma de las decisiones en obstetricia, como podemos ver acá. A ver, retroceder. Vamos a poner el puntero aquí. Okay. Listo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Por ejemplo, estos son, por decirlo así de una forma, hitos las semanas más importantes en lo que es obstetricia en el embarazo. Por ejemplo, antes de las 22 semanas, si hay una muerte intraútero, tú lo vas a clasificar como un aborto, y si es después de las 22 semanas, un óbito fetal. ¿Okay? Otro punto importante son las 34 semanas. ¿Por qué? Porque después de las 34 semanas vale la pena madurar según los protocolos. Cuando culminas un RPM, y por ejemplo, antes de las 24 semanas, todo feto debe recibir maduración pulmonar. Ya eso está hecho en los protocolos. ¿Cuándo culminas un RPM? Un RPM tú lo culminas después de las 34 semanas de embarazo, siempre y cuando no tengas signo de cuarentenitis. También es importante también estas semanas, porque tú puedes clasificar a los RCIUs, RCIU precoz antes de las 24 semanas y un RCIU tardío después de las 34 semanas. ¿Y hasta cuándo tocolizar? Según los protocolos, debe tocolizarse una gestante hasta las 34 semanas, ¿ok? Después ya no tiene sentido tocolizar a una gestante. Si bien es cierto que hay otros hospitales que tocolizan por motivos de repente no tienen incubadoras, tratan de retener la amenaza de parto, pero los protocolos mencionan que no debería tocolizarse, ¿ok? Clasificar un embarazo a término más de las 37 semanas, más de 41 semanas un embarazo a término tardío y más de las 42 semanas un embarazo post-término.
hablamos, mejor se recomienda que se hable normal, o sea, con su voz normal para que se pueda escuchar más fuerte. Sí. ¿Para ahorita listo? No importa, si yo lo corto, como le comenté, pero que usted hable más fuerte para que se escuche. Ok. ¿Sí? Listo. Ya. Ok. Entonces, lo más importante es el cálculo de la edad gestacional. Ok. Y tenemos muchas formas de poder calcular la edad gestacional. Ok. Podemos usar la FUR, la fecha de última regla. Podemos usar ecografías, tanto del primer, del segundo o del tercer trimestre. Si hubiera técnicas de reproducción asistida, también se puede hacer. Y altura uterina, que es un método mucho más clínico. Entonces, quería comenzar por esto porque es importante saber cuántas semanas tiene tu gestante para poder definir bien el trabajo que vas a realizar. Ok, entonces, las características de la fecha de última regla. Es importante. Cuando hablamos de una FUR que es confiable, ¿ok? Primero, que la mujer tiene que recordar con precisión el primer día de la regla, ¿ok? Eso es importante. Segundo, que debe ser una mujer con ciclos regulares. Y lo tercero es que no debe estar o no debe haber usado métodos anticonceptivos, por lo menos orales, 3 meses antes o inyectables 6 meses antes de quedar embarazada. Si cumple todos estos criterios, se puede hablar que es una FUR confiable. ¿Okay? Otra forma de poder calcular las semanas de gestación es mediante las ecografías del primer trimestre, que abarca, como les digo, de hasta la semana 14. Eso se llama una ecografía del primer trimestre. De la semana 14 a la semana 28 es el segundo trimestre del embarazo y más de las 28 semanas es el tercer trimestre. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de una ecografía del primer trimestre? Esto quería comenzar por este tema porque a veces la parte, digamos, ecográfica no es muy conocida todavía. Es un poco difícil entenderlo al principio, pero es importante conocerlo, saberlo, porque ya la ecografía está bastante extendida. Okay, y van a llegar pacientes como a mí me llegaron cuando yo era serum, que tienen ecografías de gestaciones tempranas y te van a decir, te van a mostrar la ecografía. Entonces, eso es importante porque, a ver, vamos a ver. Esta es una vista del útero visto de costado, ¿no? Como si tú partieras el útero y lo ves de costado. Entonces, ¿qué es lo que tú debes identificar en una ecografía del primer trimestre adecuadamente? El primero es un saco gestacional, que es toda esta área anecogénica, o lo que está de color negro. Debes identificar también la vesícula vitelina, que es la segunda estructura que aparece después del saco. Y después aparece el embrión, ¿no? Que está acá como polo fetal. Entonces, ese es el orden de aparición en una ecografía temprana de las estructuras. Primero aparece el saco gestacional, luego aparece la vesícula vitelina en segundo lugar y luego aparece el embrión. ¿Ya? Esto es importante que lo recuerden porque también les voy a hablar los criterios de una gestación no evolutiva. Cuando tú clasificas una gestación no evolutiva, lo que normalmente se conoce como una gestación anembrionada, ¿no? Que muchas veces vienen así pacientes que te dicen, ¿sabe qué, doctor? Me han dicho que tengo una gestación anembrionada. Entonces, hay criterios para poder hablar de eso. Y después se los voy a comentar. Entonces, para la ecografía del primer trimestre, lo más importante para calcular las semanas de gestación es la longitud corononal o longitud coronorrabadia. ¿Ok? Como vemos aquí. ¿Ok? Y miren acá, por ejemplo, la figura dice edad gestacional, 12 semanas, 4 días, por longitud corononal. ¿Ok? Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿Por qué? Porque tú, para calcular las semanas de gestación de una paciente que trae una ecografía del primer trimestre, debe tener la longitud coronal, es decir, tú no puedes calcular las semanas con una ecografía que solo tenga saco gestacional. Eso es algo incorrecto y genera error cuando tú calculas la edad gestacional. Entonces, siempre tiene que tener un embrión
y deben medir la longitud coronal. ¿Ok? Entonces, este es un cuadro del JAMA del año 2014, se los voy a explicar aquí mejor. Acá ya está traducido. Entonces, ¿cuándo usas el FUR? Cuando usas la eco del primer trimestre, cuando usas la eco del segundo trimestre. Entonces, si la FUR es conocida y tú tienes una ecografía del primer trimestre y la diferencia al calcular la edad gestacional entre ambas es menos de 5 días, utiliza la fecha de última regla siempre y cuando sea confiable. ¿Okay? Pero si en caso tuvieras una ecografía del primer trimestre también y la diferencia con el FUR, es decir, al calcular las semanas de gestación es más de 5 días, quiere decir que la FUR no es tan precisa y es mejor que tú utilices la ecografía del primer trimestre. Por ejemplo, te viene una paciente al Serum, y te dice su FUR y te trae una ecografía del primer trimestre, ¿ok? Y tú por la FUR, por ejemplo, tú le calculas 32 semanas, ¿ok? Y por la ecografía del primer trimestre, tú le calculas 32 semanas y 3 días. ¿Cuál vas a usar? ¿La FUR o la eco del primer trimestre? Según estas recomendaciones, es un margen de error menos de 5 días, utilizas la FUR. Es decir, su FUR de la paciente es confiable. Pero ¿qué pasaría si te viene una paciente y tú calculas su edad gestacional y por FUR, pongamos, te sale 32 semanas, ¿ok? Y por la eco del primer trimestre que ella trae, te sale 33 semanas. Es una diferencia mayor de 5 días, que te da a entender que la FUR no es confiable, ¿ok? Y por ende es mejor utilizar la ecografía del primer trimestre, ¿ok? Y como les he dicho acá, no utilizar ecografía donde solo se observa el saco gestacional porque te da muchísimos errores y esto pasa en muchos hospitales, ¿ok? Es muy importante. Entonces, esto se los he resumido aquí en este cuadro, ¿no? Que como les digo es un artículo de la JAMA del año 2014, ustedes lo pueden buscar para poder calcular correctamente la edad gestacional. Entonces, si es que nos mencionan y nos dicen en un orden, ¿qué es mejor, doctor? ¿Utilizar la FUR, la ECO? Entonces, en orden podríamos decir, puedes usar primero la FUR, si es confiable, en segundo lugar la ecografía del primer trimestre, luego la ECO del segundo trimestre, la eco del tercer trimestre y después utilizas todos los parámetros clínicos que tú conoces, la regla de McDonald, calcular por altura uterina y todo ello, ¿ya? Y es muy importante esto, ¿ok? Porque por no calcular bien la edad gestacional se producen muchísimos problemas. El otro día recuerdo que estaba en el hospital y me enviaron una orden de ecografía donde referían a una paciente que tenía gesta 1 37 semanas en no trabajo de parto. Y yo cuando le hago la ecografía y veo toda la biometría, ese feto pesaba como de 33 semanas. O sea, pues era pues un RCU severo, ¿no? Recuerden que el RCU severo es menor al percentil 3 de crecimiento. Entonces, evidentemente, si tienes una gestante con 37 semanas y un RCU severo, ¿cuál es el plan? Tienes que culminar la gestación, hacer una cesárea. Y nos pusimos a averiguar con la señora, conversé con la señora y su FUR no era confiable, no se acordaba bien. Estaba apuntada una FUR en su carnet de control prenatal que la señora no recordaba, era irregular, además tenía síndrome de ovario poliquístico. Entonces, evidentemente que esa edad gestacional era errónea. Y le pedimos que traiga de su casa, todo quiere su familiar hasta su casa, para traer una ecografía del primer trimestre. Y con eso salía 33 semanas, 3 días. Es decir, nosotros íbamos a operar a un feto prematuro, que quizás con un pronóstico malo desde el punto de vista respiratorio y mal que no tenía madurez pulmonar, en vano.
¿Todo por qué? Todo por no calcular bien la edad gestacional. Entonces es muy importante y a ustedes les va a servir mucho en el serum. ¿Ok? Luego ya, para ver algo ya mucho más conocido para ustedes, que es las hemorragias de la primera mitad, ¿no? Aquí tenemos algunas de ellas: la amenaza de aborto, el aborto incompleto, el embarazo ectópico y la mola. Es decir, cuando te llegue al serum, a tu posta, una gestante, tú tienes, una mujer con sangrado, lo primero que tienes que hacer es confirmar que está embarazada. ¿Ok? Es el punto 1. Si está embarazada y está dentro de la primera mitad del embarazo, tienes que pensar en todas esas posibilidades. Es una amenaza de aborto, un aborto incompleto, un embarazo ectópico, una mola. Y además, acá les agrego dos términos que son nuevos, no están dentro de las clasificaciones todavía, que es la gestación no evolutiva, que es un término ecográfico, que clínicamente se puede traducir en una amenaza de aborto, ¿ya? Pero ecográficamente es una gestación no evolutiva, lo que normalmente las señoras conocen como la gestación anembrionada, ¿no? Y además también tienen que pensar en un desgarro de canal. Por eso siempre a todas las pacientes que le llegue sangrando, gestantes, tienen que colocar el espéculo. La otra vez tuvimos hace unos meses en la maternidad de Lima una gestante que tenía 7 semanas de retraso menstrual, que vino referida de una clínica particular, supuestamente como un aborto incompleto. Y bueno, pues la traen en ambulancia a la paciente, y en la hojita de referencia mencionaban aborto incompleto. No la habían examinado en la clínica, asumieron que como era gestante y tenía sangrado en abundante cantidad, era un aborto incompleto. Cuando le colocamos el espéculo, no era un aborto incompleto, era un desgarro de pared vaginal. Es decir, era un desgarro poscoital. También tienen que pensarlo, ¿ok? Es más raro, pero hay que pensarlo. Por ejemplo, aquí tenemos caso clínico. Por ejemplo, llega al Centro de Salud Villa Santa Rosa una paciente, que tiene 5 semanas de retraso menstrual. ¿Ya? Entonces, una paciente que posiblemente sea gestante. Refiere sangrado por vía vaginal desde hace un día. Al examen físico, que es un abdomen blando, depresible, leve dolor en hipogastrio, no hay signos de rebote. Es un cervix cerrado, un útero anteverso de 6 centímetros. Entonces, ¿cuál sería su manejo inicial o qué datos más de la anamnesis te gustaría saber? Lo primero es esto: diferenciar si es una hemorragia de la primera mitad o una HUA. Eso también voy a conversarles más adelante, pero hay diferencias. Es decir, si es una mujer gestante, utilizas el término hemorragia de la primera mitad. Si no está gestando, utilizas el término hemorragia uterina normal. Entonces, este es un dato que faltaría ver acá. ¿Está gestando o no está gestando? Entonces, ¿qué te gustaría preguntar o qué te gustaría pedir? Adicionalmente, pedirías una prueba de beta-HCG, ¿ok? Una prueba de embarazo. Y esto es importante también para el serum. Ustedes tienen que llevar a su posta las tiras reactivas, tienen que llevar las pruebas de pregnosticón, ¿ya? Eso también es una de las cosas que ustedes tienen que preguntar si hay en su posto, si no llevar. Ya aquellas emancipaciones venden 25 tiras, o está como 20 soles creo, así que lleven, porque esto define el diagnóstico. Si esta mujer no estuviera aquí, según el caso clínico, puede ser una paciente que no esté gestando y puede ser una mujer irregular con retraso menstrual y que no esté gestando, y tendrás que buscar otros diagnósticos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son sus diagnósticos? Aquí, según lo que ustedes han podido ver. Entonces, primero confirmas con una prueba de embarazo. Si tienes la famosa beta-HCG, perdón por la letra, disculpen. Primero la beta-HCG. Si sale positiva, entonces esta paciente
está gestando y es una hemorragia de la primera mitad. Y como les mencioné, me he hecho a buscar las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, ¿cuáles serían sus diagnósticos? Primero, a ver, tenemos una paciente, dice con 5 semanas, esta gestante es una gestante de 5 semanas, así la vas a referir tú. Es una gestante de 5 semanas, ¿ok? Y además, tienes que buscar en el examen físico, es un cervix cerrado, ¿ok? Según la clasificación de las hemorragias de la primera mitad, ustedes tienen que recordar cómo es la secuencia del aborto en una mujer. Primero comienza como una amenaza de aborto, luego va como un aborto en curso, que puede ser un aborto inminente, es decir, es un cuello abierto y las membranas íntegras, luego va para un aborto inevitable, que es un cervix abierto con membranas rotas, luego va a un aborto incompleto, a un aborto completo. Esa es la secuencia que sigue. Y ustedes tienen que recordarlo, ¿ok? Pues acá les voy a poner, primero va una amenaza de aborto, luego va para un aborto en curso, perdón por la letra, disculpen, luego va a un aborto incompleto, y luego va a un aborto completo. Esa es la secuencia del aborto en la primera mitad del embarazo. Recordar que el aborto en curso también tienes aquí un aborto inminente, y aquí tienes un aborto inevitable, que es un cervix abierto con membranas rotas. Entonces tienes que recordar esto para poder clasificar a tu paciente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que es una paciente que tiene un cervix cerrado, entonces por ende no va dentro de un aborto en curso, tampoco es un aborto incompleto, es una amenaza a aborto, clínicamente hablando. ¿Por qué? Porque el cervix está cerrado, ¿ok? Cervix cerrado, muy bien. Vamos aquí, cervix cerrado, ¿ok? Entonces, para completar sería una gestante de 5 semanas y una amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Usted me dirá, doctor, pero ¿puede ser un embarazo ectópico? Claro, puede ser, podría ser, pero la clínica no va mucho con un embarazo ectópico. Ustedes recordarán que el embarazo ectópico más que nada presenta predominantemente dolor abdominal, ¿no? Y un sangrado escaso. Esa es la característica de un embarazo ectópico, ¿ok? Entonces esto la puedes referir así: gestante 5 semanas, amenaza de aborto. Recordar, como les digo, que la HUA es un cuadro clínico en ausencia de embarazo. Es decir, un grave error cometerías si tú pones HUA, descartar, amenaza de aborto. Eso es incorrecto, hablando técnicamente, ¿ok? Y se ve, nosotros vemos cuando llegan al hospital, las referencias llegan y dicen HUA, descartar, aborto incompleto. Eso es incorrecto. Ustedes no pueden cometer ese error. ¿Ya? Cualquiera que ve tu referencia, ve tu nombre, se va a reír a ti, porque quiere decir que no sabes la terminología, ¿ok? Entonces, recuerden, HUA es un cuadro clínico en ausencia de embarazo, es decir, una mujer que tiene sangrado vaginal, pero que no está gestando. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tu plan de trabajo, ya sabes cómo es. Toda hemorragia de la primera mitad, examen físico, para ver básicamente el cuello, ver el cervix. El cervix te va a ayudar un montón. Cervix abierto o cervix cerrado. Ya sabes, cervix cerrado va para una amenaza de aborto, es decir, un cervix abierto va a ser un aborto en curso, o un aborto incompleto, o un aborto completo, ¿ok? Coloca el espéculo siempre por lo que les he dicho. Ya pueden haber desgarros de canal también, ¿ok? Vas a referirla para que le hagan una eco y puedan ver si es una gestación que está viable, no viable. Exámenes de laboratorio que lo que tú puedes tomar en tu próstata es la prueba de embarazo, que es el pregnosticón, y poder ver si está gestando o no está gestando, ¿ok? Y además, si deseas, también puedes tomarle también algunas pruebas adicionales, ¿no? Hemoglobina, perfil de coagulación, si es que tuvieras, ¿no? Y las medidas generales que tienes que tomar.
Entonces acá está como, acá les he mencionado, este es el fluxograma de la maternidad de Lima, que es la guía que rige a nivel nacional, con sus errores, con sus detalles, a veces no muy actualizada, pero es la guía que rige a nivel nacional y que la mayoría de hospitales lo usan, ¿ok? Entonces aquí, como les he mencionado, la amenaza de aborto, manejo médico, el aborto en curso. Hay un término que ya no se utiliza mucho actualmente, que es el aborto retenido, el frustro retenido, son términos que ya no se están usando, después les voy a explicar por qué. El aborto incompleto y el aborto completo, ¿no? Entonces, recordar que cuando tienes un aborto incompleto, por ejemplo, si es menos a las 12 semanas, utilizas para evacuar el producto AMEU, y más de 12 semanas un legrado uterino. Por eso también es importante definir la edad gestacional de la paciente. Por esto, porque no es lo mismo hacer un AMEU, que es un procedimiento ambulatorio, que dura 10 minutos, y que la paciente se va de alta, a un legrado uterino, ¿ok? Que sí hay que utilizar sala de operaciones y todo ello, ¿ya? Y también, además, hablando técnicamente, hacer un AMEO, una paciente que tiene más de 12 semanas, técnicamente no es muy adecuado por la cantidad de restos que tiene. ¿Okay? Por ese motivo se ha puesto este punto de corte, 12 semanas. ¿Ya? También, entonces, acá les quería comentar sobre los criterios de una gestación no evolutiva, ¿no? Estos son unos criterios que se están usando desde el año 2013, que fueron publicados en la New England, ¿ya? Que ustedes tienen que también saber usar. Yo recuerdo mucho cuando yo era Serums, me llegó una paciente con una ecografía que decía un embrión de 5 milímetros y decía gestación no evolutiva, ¿no? Entonces iba supuestamente para un AMEU, ¿no? Y ahora vamos a ver que es incorrecto eso. Partamos de lo siguiente. Estos son unos términos para ustedes nuevos, pero por eso quería comenzar por acá. Primero, como yo les había mencionado en las diapositivas anteriores, en una ecografía del primer trimestre, como les mencioné, para recordar, tiene que haber un saco gestacional, que es esto negrito, ¿ok? Luego aparece la vesícula vitelina y luego aparece el embrión. Entonces, la pregunta es, ¿todo embrión debe tener latidos? O sea, latidos cardíacos que se evidencian por ecografía. La respuesta es no. Es decir, no todo embrión ecográficamente debe tener latidos, ¿ok? Es decir, ¿cuándo hablas tú de un embarazo fallido, o es la que se llama gestación no evolutiva? Cuando la longitud coronal es más de 7 milímetros y no hay latidos cardíacos. Ahí tú puedes saber que ese embrión está muerto. Es decir, si te viene una paciente con una ecografía que dice pues un embrión 5 milímetros, no quiere decir que el embrión esté muerto, ¿ok? Tienes que esperar, hacerle un control ecográfico, ¿ya? Segundo, el diámetro medio del saco gestacional mayor de 25 milímetros y sin embrión, ahí tú lo catalogas como una gestación no evolutiva. Para que ustedes tengan una idea de lo que es el saco, de las medidas del saco gestacional, ustedes pueden verlo acá. Las ecografías es como tomar fotos simplemente, y tomar fotos de diferente ángulo, ¿ok? Entonces, este saco es el mismo saco, solo que se ha tomado la foto, por decirlo así, de frente y de perfil, ¿no? Como cuando tomas una foto en el Face, igualito, ¿ok? Entonces, este es un corte longitudinal del útero y miden el saco gestacional. Diámetro longitudinal, diámetro anteroposterior y en otra toma el diámetro transverso. Entonces hacen el promedio y si es un diámetro medio del saco más de 25 milímetros y no hay embrión, es decir, está vacío, tú lo catalogas como una gestación no evolutiva, ¿ok? Es lo que comúnmente se llama la gestación anembrionada, ¿ok? Es importante. Aquí vemos, por ejemplo, un embrión con longitud corona-nalga más de 7 milímetros sin actividad cardíaca. Por lo tanto,
es una gestación no evolutiva también, ¿ya? Estos dos puntos son importantes que se recuerden, ¿ya? Y luego lo demás, que son criterios ya un poquito más complicados de poder entender, pero hay que tenerlo en cuenta. A mí me costó personalmente, cuando yo era R1, poder aprenderlo. ¿Qué pasaría si te viene una gestante y tiene su ecografía donde solo hay saco gestacional y el diámetro medio mide menos de 25 milímetros? Le haces un control a las 2 semanas. Si a las 2 semanas no aparece embrión, es una gestación no evolutiva. O si te viene una paciente que tiene una ecografía que tiene saco gestacional con vesícula vitelina, pero no hay embrión todavía, le haces un control a los 11 días. ¿Okay? Y a los 11 días ya debería aparecer un embrión activo. ¿Okay? Con la premisa también de que el embrión crece más o menos 1 milímetro por día. Ya el crecimiento del embrión es más o menos 1 milímetro por día. Acá tenemos otra imagen ecográfica que es un aborto en curso. Como vemos, el saco ya está a nivel del cuello, ¿no? Ya está. Es un aborto en curso. Entonces, otro caso clínico que les puede venir a ustedes. A ver, llega al centro de salud Villa Santa Rosa, que es un centro de salud que está en Andahuaylas, por cierto, una paciente con 5 semanas de retraso menstrual. ¿Ok? Es similar al caso anterior, ¿eh? Y dice, a ver, refiere sangrado por vía vaginal desde hace un día. Trae una eco-TV, o sea, ya mira, ya te trae la ecografía, donde evidencian restos endouterinos. Y todo el examen físico que le encuentras. Es un abdomen blando, depresible, de leve dolor en el hipogastro, no hay signo de rebote, y al tacto vaginal es un cuello abierto, un cervix abierto y un útero anteverso de más o menos 6 centímetros, ¿no? Además, tú cuando lo examinas encuentras coágulos en regular cantidad. Y ella ya te trae una prueba de embarazo positiva. ¿Cuál es su diagnóstico? Haciendo una diferencia con este caso clínico anterior. En el caso clínico anterior, recuerden que el cuello estaba cerrado. Entonces, a ver, yo digo, a ver, es una paciente que está gestando, porque tiene su prueba de embarazo positiva, está dentro de la primera mitad del embarazo, son 5 semanas de retraso menstrual. Entonces es una hemorragia de la primera mitad, parto por eso, hemorragia de la primera mitad. Ahora, tengo como les recuerdo, que clasificarla si es una amenaza de aborto, un aborto en curso, aborto inevitable, aborto inminente, un aborto incompleto o un aborto completo. Entonces no puede ser una amenaza de aborto clínicamente porque el cervix está abierto. ¿Ok? Entonces descarto que es una amenaza de aborto. Me queda que sea un aborto en curso, un aborto incompleto o un aborto completo. Aborto en curso sería como el caso anterior, que la ecografía te diga un saco gestacional que está ya desprendiéndose, o sea, ya está yéndose por canal. Entonces no es, porque la ecografía que trae dice restos endouterinos, entonces no es un aborto en curso. ¿Qué te quedaría? Que es un aborto incompleto. ¿Ok? Entonces acá está. ¿Cuáles son sus diagnósticos presuntivos? Hemorragia de la primera mitad, un aborto incompleto. Y la tienes que referir, ¿ya? Entonces la chamba es esa, la chamba es que hay que referir a las pacientes, ¿ya? Ese va a ser el trabajo de usted. Entonces, más o menos una ecografía de un aborto incompleto es esto. Este es un útero visto de costado, ¿ok? De costado, y vemos aquí abundantes restos, que es todas estas imágenes, digamos, hiperecogénicas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un RP para un aborto incompleto? Entonces es fácil. Primero, colocar la vía a la paciente. Cloruro de sodio 0.9%, 1000. Le puedes pasar a chorro, si la es un poco taquicárdica. Luego le pasas a un goteo estándar que usamos, que es 30 gotas por minuto, control de funciones vitales estricto, presión, frecuencia cardíaca, la sonda Foley. Le colocas solo en caso que sea una paciente inestable hemodinámicamente y sospeches que hay un shock, y le pides, si que tuvieras, si no está dentro del plan de la referencia, hemoglobina, perfil de coagulación, hemograma, grupo y factor, serología, examen de orina, y le refieres a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Esa es la digamos, idea. La idea es esa. La idea es que ustedes identifiquen
los casos y puedan referirlo oportunamente. Esa es la idea, ¿ya? En el serum difícilmente tú vas a poder tratar un caso de estos, porque tu capacidad resolutiva no te da para ello, pero lo importante es que sepas referir a tiempo. ¿Okay? Tenemos otro caso clínico similar. A ver, ya hemos visto una amenaza de aborto, ya hemos visto una paciente con aborto incompleto, ahora vamos a ver otro caso. A ver, llega al Centro de Salud Villa Santa Rosa una paciente que tiene 6 semanas de retraso menstrual. ¿Okay? Refiere sangrado por vía vaginal escaso desde hace un día y al examen físico, un abdomen blando, poco depresible, dolor en hipogastrio y hay signos de rebote positivo. Al tacto vaginal es un cervix cerrado, un útero anteverso de más o menos 6 centímetros y la paciente te trae una prueba de embarazo ya positiva. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? Recordar de nuevo, tienes una paciente gestante. ¿Por qué? Porque tiene su prueba de embarazo positiva, tiene 6 semanas de retraso menstrual, por ende está dentro de las hemorragias de la primera mitad y tienes que echarte a pensar qué es. De nuevo, la idea es hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Es amenaza de aborto? ¿Es un aborto en curso? ¿Es un aborto incompleto? ¿Es un aborto completo? ¿O es un embarazo ectópico? ¿O es una mola? Tienes que ponerte a pensar en eso. A ver, vamos descartando. A ver, ¿puede ser amenaza de aborto? Puede ser, sí, porque clínicamente hay sangrado y es un cuello cerrado. Puede ser. A ver, tengámoslo así. Entonces, amenaza de aborto, puede ser. Está dentro de los criterios diagnósticos. ¿Puede ser un aborto incompleto? La respuesta es no, porque el cuello está cerrado. El aborto incompleto es un cuello abierto, por definición, ¿ya? Entonces, no es un aborto incompleto. Puede ser un aborto en curso, puede ser un aborto inminente, un aborto inevitable. Tampoco, porque tiene el cuello cerrado. ¿Ok? Recuerden que el aborto en curso es cuello abierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas me quedan? Me queda que puede ser una amenaza de aborto, más alejado, una amenaza de aborto, porque tengo el cuello cerrado. ¿Un embarazo ectópico puede ser? Claro, puede ser, porque es un cervix que está cerrado y además hay dolor abdominal. Recuerden esa triada que hay de dolor abdominal, amenorrea y sangrado. Tienes la triada. ¿Puede ser un aborto? Puede ser, claro que sí. Embarazo ectópico. ¿Puede ser una mola, doctor? Más alejado. La mola, recuerden, también está dentro de las hemorragias de la primera mitad, pero la mola tiene como característica que el útero, o sea, que el tamaño del útero es mayor de las semanas de gestación que tú esperas. Esa es la característica de una mola. Es decir, tú tienes una paciente que tiene 6 semanas y tendrías un útero de 12, por ejemplo. Un útero de 12 centímetros. Sospecho que es una mola. Eso sí sería una mola. Entonces, la mola tiene como característica una altura uterina mayor que las semanas de gestación. ¿Es el caso? No es el caso. Entonces, no es una mola. En este caso, descartado. ¿Ya? ¿Qué me queda entonces? Que es una amenaza de aborto porque tiene el cuello cerrado y hay sangrado, o puede ser un embarazo ectópico. Cualquiera de estas dos. ¿Por cuál me inclino más yo? Por un embarazo ectópico. ¿Cuál sería tu diagnóstico presuntivo? Síndrome doloroso abdominal, a descartar un embarazo ectópico, en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? En este caso, porque el signo de rebote. Una amenaza de aborto no te va a dar signos peritoneales, ¿ok? Entonces, y es más, cuando es un embarazo ectópico con signo de rebote, ya te habla que es un embarazo ectópico complicado, ¿ok? Esos serían tus diagnósticos con los cuales tú tienes que derivar a la paciente, ¿ya? Entonces, en el RP, ¿cómo tú la derivas? Toda paciente con hemorragia, su vía
¿no? A un goteo estándar, que ya les he dicho, 30 gotas por minuto, control de funciones vitales. Y digamos, ideal es que allá ya le pidan en el hospital una beta-HCG cuantitativa, ¿ok? Esto es básicamente para el manejo del embarazo ectópico, lo han revisado seguro en su clase, ¿ya? Le piden hemoglobina, perfil de ovulación, hemograma, grupo y factor, serología, examen de orina, y referir a un establecimiento de mayor complejidad y nunca dar analgésicos, ¿ok? Está contraindicado. En general, en toda paciente que tenga una hemorragia de la primera mitad, que tenga dolor, no le des analgésicos, ¿ok? ¿Por qué? Por la razón de que enmascaras el cuadro clínico, ¿ok? Puedes tener un embarazo ectópico complicado, pero tú le das una ampolla de diclofenac con metamizol, la paciente está tranquila, no hay signos peritoneales, tú dices, no, este es un embarazo ectópico no complicado, el manejo cambia totalmente, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos repasado un poco lo que es hemorragias de la primera mitad. Recuerden bastante hacer la disquisición clínica, ¿ok? Amenaza de aborto en curso, que puede ser un aborto inevitable, un aborto inminente, un embarazo ectópico, un aborto incompleto, aborto completo, una mola, ¿ok? Pasamos ya a un tema más conocido ya por ustedes, que es la hipertensión en el embarazo. Es un tema ya mucho más conocido. Las guías que se basan es del año 2013 de la COG, ¿ok? Que es la que se utiliza actualmente, ¿no? Entonces voy a pasar de frente a los casos clínicos. Si desean pueden parar el video y pueden revisar un poco cuál es la clasificación, ¿ya? Yo les voy a hablar también un poquito, si desean, entonces, para pasar al caso clínico de frente, ¿ya? Por ejemplo, llega al centro de salud La Pucará una paciente que es primigesta, 33 semanas de gestación, que refiere edema de miembros inferiores. Niega síntomas de irritación cortical. Al examen físico que tienes, tiene una presión 145/90, ¿ok? Ya, ese es un dato importante. Con reflejos normales, con una altura uterina 32, un feto longitudinal cefálico derecho, con latidos cardíacos fetales 135, y el tracto vaginal es un cuello cerrado, largo, posterior. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué otros datos te gustaría saber? Entonces, lo primero que debemos recordar es cuáles son los puntos de corte para hablar de una gestante hipertensa. Recuerden que es más de 140/90. Ese es para hablar de una gestante hipertensa, ¿ok? Entonces, gestante con hipertensión, tú lo que tienes que hacer, le tomas la presión adecuadamente, es decir, una paciente le tomas sentada, ¿ok? No echada, sentada. Una paciente que haya estado en reposo, que no haya consumido café antes o fármacos estimulantes, le tomas la presión en el brazo derecho, ojo, también es uno de los criterios, brazo derecho, y si te sale más de 140 de sistólica y o más de 90 la diastólica, puedes hablar de una paciente, o mejor dicho, de una gestante hipertensa. Ahora, lo que dicen las guías clínicas es que para hacer el diagnóstico tiene que haber 2 tomas con una diferencia de 4 horas. Ya, eso es lo que habla la guía. Al menos la guía de la maternidad y la guía de la COJO menciona eso. Es decir, que yo le tomo ahorita, que por ejemplo son las 12 del día, yo le tomo la presión a mi gestante 140/90, le repito a las 4 horas, le vuelvo a tomar la presión y me vuelve a salir 140/90, allí recién técnicamente tú podrías hablar de una gestante hipertensa, ¿ya? Pero evidentemente en el serum, en un lugar alejado, no vas a esperar ese tiempo, ¿ya? No se puede esperar. Eso es en otras realidades donde tú puedes monitorizar una gestante, tenerla en observación, es diferente. Eso es para otros países. Acá, si tienes una toma adecuada, es decir, que has tomado bien tu presión sentada en reposo, el brazo derecho, has escuchado bien todos tus ruidos de corocó, todo, ya la puedes catalogar como una gestante hipertensa.
¿Ok? Listo. Entonces, acá ya entonces tenemos que es una paciente con una hipertensión. ¿Ya? Los criterios que hablaban que lo de los edemas, por ejemplo, no es criterio para hablar de preeclampsia, ojo, ¿ya? El edema no hace el diagnóstico de preeclampsia, ¿ya? Y además acá, en el caso clínico, te niega síntomas de irritación cortical, que son los que ya les voy a hablar también de los síntomas, ¿ok? Bueno, ¿qué más te dice? Que es un feto encefálico derecho con latidos adecuados. Recuerda que los latidos cardíacos fetales, lo normal es que vaya de 110 hasta 160 latidos cardíacos fetales por minuto, es lo normal. Ya, aquí está dentro de lo normal. Entonces, ¿qué más te gustaría saber? No nos han hablado aquí si hay o no proteinuria. ¿Ok? Eso es importante, porque la proteinuria también te clasifica a la gestante dentro de los cuadros clínicos. Entonces, ¿acá qué falta? Faltaría ver si hay proteinuria. Ya, eso es lo que falta, proteinuria. Idealmente, proteinuria en 24 horas, que no lo vas a hacer acá. Y lo otro sería con una tira reactiva con el ácido sulfosalicílico. Si es un ácido sulfosalicílico de una cruza más, ya es una proteinuria positiva. ¿Ok? ¿Cuáles serían los diagnósticos entonces para este caso? Sería estos son los diagnósticos con los cuales tú la vas a derivar, ¿ya? Primigesta, gesta 1 de 33 semanas. 33 semanas. Pongámosle por fecha de última regla. Está en no trabajo de parto, ¿no? ¿Cómo llega a esa conclusión, doctor? Porque su cuello está cerrado, no hay cambios cervicales, no me refiere que hay dinámica, tampoco está en amenaza de parto preterno. Y pones trastorno hipertensivo del embarazo. Acá yo pongo siglas, ustedes eviten las siglas, escríbanlo completo. En el hospital nosotros ya usamos siglas por cuestión de tiempo, pero en lo posible, chicos, eviten las siglas, ¿ya? Eviten, doctores, las siglas, ¿ya? Por problemas médico-legales. Trastorno hipertensivo del embarazo podría ser una hipertensión gestacional versus preeclampsia. ¿Ok? Así la vas a referir tú al hospital. Recuerda, hipertensión gestacional es una paciente con presión más de 140/90 y una proteinuria negativa. ¿Ok? Proteinuria negativa. Y una preeclampsia es cuando tiene proteinuria positiva. ¿Ok? Proteinuria positiva. Y luego ya la preeclampsia ya se va a clasificar en preeclampsia leve, como le llaman algunos, y la preeclampsia severa. ¿Ok? Este término de lo que es preeclampsia leve es incorrecto. Ahora las guías de la COG lo que menciona es que debe usarse el término preeclampsia sin signo de severidad para la preeclampsia leve, y para la preeclampsia severa, preeclampsia con signo de severidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales? Es establecer un diagnóstico correcto de un trastorno hipertensivo del embarazo, ya se los he dado, presión 140/90, definir la presencia o no de criterios de severidad para la clave azul, ya que les voy a mencionar también, y aplicar el manejo inicial de una gestante con un trastorno hipertensivo y referirla con seguridad a un establecimiento de salud de mayor complejidad. Eso también es importante. Deben definir bien si es una paciente que tiene un trastorno hipertensivo con signos de severidad o sin signos de severidad, ¿ya? Acá les voy a mostrar el cuadro. Acá están todos los criterios para la presión, ¿no? 140 sistólica con 90, en 2 ocasiones, por lo menos 4 horas, en una paciente después de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? O ya hablas de una preeclampsia severa, si es que le tomas la presión y está en 160 sistólica con 110 diastólica, ya es una preeclampsia severa. ¿Ok?
de por sí. Y además asociado a proteinuria, para hablar de preeclampsia. ¿Ok? Que puede ser una proteinuria mayor de 300 miligramos en una orina de 24 horas, o cuando utilizan las tiras reactivas como el ácido sulfosalicílico, una cruza más. ¿Ya? Entonces, recordar los criterios de clasificación. Acuérdense, hipertensión gestacional, la segunda es una preeclampsia sin severidad o preeclampsia con signo de severidad, una hipertensión crónica o una paciente con hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Tienen que repasar esos términos porque siempre vienen en el examen. ¿Ya? Bueno, ya cuando hablan de una preeclampsia severa, por ejemplo, ¿no? Buscar esto también para su examen, esto no es ya para el SERUMS. Si tiene plaquetas menos de 100.000, recuerden que las plaquetas en una gestante, lo normal en una gestante de plaquetas es mayor a 150.000, ¿ok? Mayor a 150.000 es lo normal. Si tienes menos de 150.000, hablas de una plaquetopenia gestacional, ¿ya? También es importante la plaquetopenia gestacional. Ver la parte renal, si es que tiene creatinina mayor de 1.1, hablas ya de una preeclampsia severa. Si tienes daño hepático, es decir, transaminasas, si TGO, TGP, el doble de lo normal o mayor de 30, que es el punto de corte para una gestante, TGO y TGP de 30, acá vamos a poner TGO, TGP mayor de 30, y hablas de daño hepático. Si hay edema pulmonar y si hay signos de irritación cortical. Entonces, si tienes alguno de estos, trombocitopenia, creatinina más de 1.1, si tienes TGO, TGP más de 30, si tienes edema pulmonar o tienes síntomas de irritación cortical, ya estás hablando de una preeclampsia severa. Ojo, ese término también que ustedes tienen que escribir en su historia es síntomas de irritación cortical. Pueden hablar de signos, ojo, ¿ok? Pero recuerden que un signo es lo que tú ves y tú no vas a ver una irritación cortical, es lo que la paciente te refiere. Entonces, por eso es síntoma de irritación cortical. No usen la palabra signos. Bueno, acá está simplemente un poco más sobre los criterios diagnósticos, que ya no debería usarse preeclampsia leve, más bien debería usarse ahora el término preeclampsia sin signo de severidad. Eso lo recomienda la COG. ¿Ya? Evidentemente, porque si hay preeclampsia leve, debería haber preeclampsia leve, moderada y severa. Y no existe la preeclampsia moderada. ¿Ok? No existe ese término. Por ende, se habla de preeclampsia sin signo de severidad y preeclampsia con signo de severidad. ¿Ya? Eso también va para sus diagnósticos, para cuando vayan a referir. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos que tú vas a buscar cuando vas a referir a tu gestante? Primero, controlar la presión arterial, prevenir la eclampsia. Recuerden que la eclampsia son convulsiones, ¿cómo son? Tónico, clónicas, generalizadas, ¿ok? Clónicas, generalizadas. Esa es la característica de una eclampsia. Si es una convulsión focalizada, de repente no es una eclampsia, ¿ok? Puede ser otra cosa, ¿ya? Una epilepsia, qué sé yo. Lo otro es optimizar el volumen intravascular, le vas a hidratar a la paciente, diagnosticar y tratar precozmente todas las complicaciones, y vas a culminar la gestación si tiene más de 37 semanas o si es preeclampsia severa. Eso también es importante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo que tú debes colocarlo? Hidratación, monitorear su presión arterial, evaluar el bienestar materno-fetal, lo que hacen hipertensivos condicionales, exámenes de laboratorio, lo que se llama el famoso set de preeclampsia, donde tú le pides hemoglobina, perfil de coagulación, perfil renal para ver la creatinina, perfil hepático para ver la TGO, la TGP, ver las bilirrubinas, ¿ok? Y le pides orina también, ¿ok? Para ver el ácido sulfosalicílico. Vas a madurar el pulmón si tiene menos de las 34 semanas y la referencia oportuna. Entonces, ¿cuál es un RP, digámoslo así,
para más o menos que nosotros podemos ver. Si tienes una paciente que tiene una preeclampsia sin severidad, como es el caso que hemos visto anteriormente, por acá lo vamos a recordar, ¿no? Gestante de, ¿cuántas? 33 semanas, no trabajo de parto, trastorno hipertensivo del embarazo, hipertensión gestacional versus preeclampsia. Entonces, ¿cómo le vas a derivar tú a ella? Fácil, le pones una vía, hidratación, como recuerden, 0.9%, cc, le pasas a chorro 1 litro y luego 30 gotas por minuto. Esto es importante, ¿ya? Recuerden la hidratación. Recuerden que en la preeclampsia hay una extravasación del líquido del intravascular al extravascular, al medio intersticial. Entonces se pierde volumen. Entonces tienes que hidrátala a chorro, no hay ningún problema, ¿ya? Es mejor que le hidrates a que la paciente haga una hipovolemia y haga daño renal, daño hepático por falta de volumen, ¿ok? Es mejor, ¿ya? Tienes que, por decirlo así, elegir entre los dos males, el mal menor, ¿ya? Entonces, hidratación a chorro para evitar la insuficiencia renal, básicamente por eso, ¿ok? Tienes que evitar esto. ¿Cómo lo haces? Hidratándola. ¿Cuál es el riesgo que tú le hidrates? Así, digamos, agresivamente, que le lleves un edema pulmonar. Ese es el riesgo, ¿ya? Pero si tú le preguntas a un intensivista qué es mejor tratar, más fácil es tratar un edema pulmonar porque le metes furosemida y la sacas, a que tratar una insuficiencia renal que tienes que hasta incluso llegar hasta la diálisis, ¿ya? Entonces, le pones su vía. En este caso, como tiene 33 semanas, que le colocas betametasona, ¿no? 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Ya más adelante vamos a hablar sobre las dosis de maduración pulmonar, que se da hasta las 34 semanas, ¿ok? Nifedipino condicional, 10 miligramos vía oral condicional a una presión arterial mayor de 160/90. No se le da antihipertensivos horarios, ojo. Ya si tienes una preeclampsia sin severidad, está contraindicado darle antihipertensivos en horario. ¿Por qué? Porque esta paciente que tiene una preeclampsia leve, por decirlo así, puede evolucionar una preeclampsia severa, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te vas a dar cuenta si estás con antihipertensivos en horario? No lo vas a poder identificar y vas a tratarla como una preeclampsia leve y se puede fallecer la paciente, ¿ya? Control obstétrico, dinámica uterina más latidos cardíacos fetales, control de funciones vitales, una PEA en hoja aparte, siempre la presión arterial tomarla cada 2 horas y referirla a un establecimiento de mayor complejidad, ¿ya? Ese es un RP para el caso clínico que les he presentado, una preeclampsia sin severidad. Recordar, hidratación, maduración pulmonar, menos de 34 semanas, nifedipino, condicional, no en horario, control obstétrico, que es el monitoreo materno, fetal y referir.